Buenas noches. Voy a hacer exposición sobre lo que se desarrolló en el proyecto para esta práctica de los acompañamientos. Mi nombre es Daniel Marroquín. De momento no tengo una cámara activa en mi laptop, así que mis disculpas que no pueda compartir mi rostro, pero daré brevemente lo que viene a ser la explicación sobre lo que es este proyecto. Bueno, yo he desarrollado el proyecto en función a dos tecnologías principalmente, back y front. En el del lado del front decidí utilizar Angular, que es la tecnología que actualmente utilizo en mi trabajo, con la versión de Node 18, que Node vendría a ser el lenguaje de programación, más que nada el motor de JavaScript, y el lenguaje que utiliza este framework como tal es TypeScript. En cuanto a la forma en la cual se distribuyen las carpetas y la arquitectura, Angular utiliza en este caso un patrón singleton por defecto, en el cual pues va a depender mucho de cómo se desee desarrollar la parte, las diferentes capas del lado de frontend. En mi caso, pues solamente he optado por crear un módulo de views, que es donde están los componentes, el desarrollo se basa en componentes, un componente sharded donde están pues temas relacionados a los componentes de la parte estática y un núcleo llamado core, donde se pueden agregar diferentes configuraciones. En mi caso tengo service. Los servicios vendrían a ser las conexiones que yo tengo a mi API directamente. ¿Ok? En cuanto a los servicios, pues tengo tres: Out Service, Course y Students, que me serviría para poder desarrollar, bueno, hasta donde llegué dentro del proyecto, ya que ya más adelante les contaré el motivo. Dentro de VIOPS tengo el módulo de autenticación y el módulo de Education, en donde en Education yo puedo dividir esto en otros submódulos que hacen referencia a lo que viene a ser el negocio o el esquema principal. Por ejemplo, tengo en este caso cursos, educación, tablas y demás. Si yo, por ejemplo, abro un componente, por ejemplo, cursos, en cursos podemos ver que tengo toda la parte lógica, la inyección de dependencias, configuración de funciones, es donde exactamente creo yo mis formularios, extraigo la información de los componentes, etcétera. Entonces aquí es donde yo generalmente realizo la parte lógica. La parte visual se ve en el código HTML, donde inyecto la información que directamente mi componente devuelve. Actualmente el proyecto ya lo tengo corriendo. Bueno, lo voy a hacer correr de nuevo. Para poder hacerlo, para ejecutarlo directamente, pues para poder ejecutar el proyecto como tal, necesitamos tener pues Node instalado en el equipo y simplemente en el donde dice Start From, en el script en gserv es donde ejecutamos el proyecto. Actualmente ya se está ejecutando. Listo. Como una explicación rápida sobre lo que se hace en Angular, pues básicamente es un robusto framework en el cual podemos crear diferentes servicios y diferentes componentes. Se recomienda mucho para proyectos, digamos, que tienen una escalabilidad elevada y que nos permite tener una capa de seguridad, porque Angular también tiene temas bastante interesantes referente al tema de manejo de encriptación de rutas y demás. Entonces es muy bueno para proyectos, digamos, ya un poquito más relacionados de empresa, corporativos, bancos, etcétera, ¿no? Entonces es lo que actualmente utilizo y no pude investigar sobre otra tecnología porque pues lo hago con lo que más puedo, ¿no? Entonces, para ejecutar el proyecto, nosotros generalmente hacemos una configuración aquí en lo que viene a ser la parte de routing. En routes nosotros configuramos lo que viene a ser el flujo del apartado de componentes y lo que primero se nos va a renderizar sería el componente de out. Ok, vamos a abrir el proyecto. Bueno, voy a explicar más bien primero lo que viene a ser la parte del ahora sí en el backend. En el backend he utilizado una tecnología similar a Angular o maneja una capa de personalización similar a Angular que corresponde al tema de manejo de módulos. Con los módulos nosotros podemos crear lo que vienen a ser las diferentes funcionalidades dentro de mi backend. La tecnología se llama NES. Es una tecnología igualmente basada en JavaScript y que como lenguaje de programación utiliza TypeScript, que es fuertemente tipado. De igual manera, la forma en la cual se hace la distribución de carpetas va a depender del patrón de arquitectura que se decida usar, patrón singleton o cualquier otro patrón diferente. Normalmente yo utilizo este que es con módulos.
porque este framework permite a largo plazo pues hacer la escalabilidad a microservicios en caso de que se requiera. Entonces es mejor separarlo por capas y cada uno de estos pues puede convertirse en un microservicio diferente. Dentro de cada uno nosotros manejamos una subdivisión de carpetas donde igual manejamos servicios, manejamos un TTO para poder pues hacer la validación de datos. En este caso no lo hice por temas de tiempo. En el DTO agregamos lo que viene a ser la tipificación, si un dato es número, si un dato es string, etc. Tenemos los controladores, que es básicamente nuestra ruta principal. NES utiliza lo que viene a ser estos llamados decoradores como para hacer la instanciación de lo que yo estoy llamando como tal. Entonces, el flujo sería el siguiente. En la carpeta common, yo creo mis entidades y en mis entidades mando aquí a mapear lo de mi tabla de base de datos. En mi caso utilicé MySQL y aquí lo que estoy haciendo es decirle que me mapee la información de cada uno de los campos que están directamente creados en la base de datos, en este caso en la tabla de usuarios. Nosotros utilizamos un ORM que viene a ser un intermediario entre lo que viene a ser la base de datos y el código de programación, con la intención de que tengamos una capa de seguridad en cuanto al... Principalmente se dice que se debe usar un ORM para evitar inyección de scripts de SQL, para evitar pues introducciones pues no permitidas al sistema. Entonces en mi caso pues utilicé Type ORM, que está aquí instalado. Eh, Dentro de lo que cabe, pues una vez mapeado la entidad, nosotros pues dirigimos esto en mi módulo de, a mi controlador, perdón, en mi servicio. En mi servicio es donde mando a llamar lo que viene a ser, hago la instanciación de mi entidad usuario, para que con yo, pues con lo que el framework me permite, yo pueda ya realizar mi parte lógica directamente. En este caso he realizado unas funciones que me permiten a mí realizar lo que viene a ser un logueo. Es un logueo sencillo, es un logueo fácil, no usé JSON Web Token por temas de tiempo, así que lo hice muy sencillo para que simplemente, pues si el usuario existe, básicamente me permite el ingreso, caso contrario, pues no me deje acceder. Entonces, instancio aquí mi servicio, perdón, mi entidad en mi servicio, y en mi servicio a su vez lo instancio en mi controlador. Y si yo tuviese aquí que agregar, por ejemplo, username y password, en vez de string, que está bien colocado un tipo de dato, porque aquí tranquilamente puede poner un any, que quiere decir que puede recibir lo que sea, pero no es una buena práctica. Aquí le puedo haber creado un DTO para yo instanciar a mi DTO y decirle que me traiga específicamente los datos que, o reciba específicamente los datos que yo configuro en mi DTO, ¿no? Eso de manera muy general. Y finalmente el load module, que vendría a ser toda la parte de, de la configuración general de ese módulo, porque todos los módulos corren bajo una misma configuración, es más, hasta se repite, pero va a cambiar la inyección de la información, en este caso de entidades, que en este caso es usuario. Bueno, esto es una breve configuración que yo creé, pero para intentarlo, pero no me dio el tiempo. Y aquí hacemos una inyección tanto de los controladores como de los servicios. A medida de que yo vaya aumentando más mis servicios, también los controladores van a tener que pasar por el module para que, digamos, que esquematice todo lo que corresponde a mi módulo, ¿sí? Y eso a su vez, cada uno de los módulos que yo vaya creando se va apilando en el add module, que vendría a ser el módulo principal que organiza a todos los módulos. Entonces el add module contiene toda la información. Obviamente el add module no va a tener controladores porque vendría a ser la configuración y el esquema principal. En cuanto a la inyección de variables de entorno, opté por hacer una carpeta config que me permite a mí tener la configuración por el tema del punto .m que apunta a mi base de datos. Aquí está mapeado toda la parte de nombre de usuario, contraseña, puerto, tipo de base de datos y bueno, a medida general esto se utiliza dependencias de npm que están en un package JSON, están aquí y he instalado las diferentes dependencias que me permitieron a mí poder desarrollar toda la parte del básico del backend. Como dato final, pues aquí está el punto .m, que actualmente lo estoy haciendo correr en localhost y mi base de datos se llama edu
EduPlan DB, que es el nombre que le puse como ficticio para mi proyecto. EduPlan DB lo tengo aquí. Esta es la base de datos que yo creé. Hice por sugerencia del ingeniero Jaime Padilla, pues opté por un reemplazamiento del tema de la base para poder tener, digamos, un control más sobre lo que viene a ser el tema de las evaluaciones, el tema de las respuestas, qué estudiante registró respuestas, cuál es la evaluación, a qué evaluación pertenece y a qué planificación también está perteneciente. Entonces, todo está directamente muy bien relacionado como para poder tener, digamos, un esquema no tan redundante, sino que pues podamos hacerlo lo más libre posible, ¿no? Esta es mi base de datos y a continuación voy a explicar mi proyecto. Eso en cuanto al back y el front. El back de igual forma se lo hace correr por medio del package JSON que tenemos aquí, dándole clic donde dice Started con la bandera --watch para poder ejecutar el proyecto, ¿no? Esto está creado desde cero, no fue ninguna plantilla ni nada, sino que pues, por lo que ya tengo conocimiento, pues opté también por esta tecnología, ¿no? Entonces, eso sería la configuración a breves rasgos de todos los módulos, tengo evaluaciones, estudiantes, etcétera, ¿no? Y dentro de mi archivo main, para finalizar la parte del backend, opté también por instalar una librería llamada Swagger que nos permite realizar una documentación rápida de lo que viene a ser el proyecto. Y aquí también pues activé el tema de cores para poder tener acceso a mi frontend y entre el backend y el frontend se puedan comunicar sin tener ningún tipo de restricción, ¿no? Esto está corriendo por el puerto 3003 y eso es lo que les puedo explicar referente a este tema. Cuando el proyecto corre, esto en el console log nos devuelve aquí un mensaje de en qué puerto está corriendo, lo voy a ejecutar nuevamente y aquí debería aparecer el mensaje. Si se preguntan cómo se comunican el back y el front directamente, si me voy a mi carpeta environments, yo tengo un environment de producción que apunta al localhost, que es la misma ruta de aquí en mi proyecto en la parte del front, ¿ok? Y como lo integro yo en mi servicio, pues sencillo, si me devuelvo a la carpeta app, me voy a core, me voy a los servicios y aquí hago una instanciación de mi clase environment que me permite hacer mediante pues ya el uso de una biblioteca propia de Angular, el HTTP me permite realizar la inyección de dependencias y poder utilizar esta información, ¿no? Aquí está lo que viene a ser la primera ruta, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos corriendo el back y el front y a continuación voy a presentar mi proyecto. Aquí lo estamos corriendo en el front, hice un login sencillo, aquí es lo que les hablaba, que aquí tengo mi API consolidada en Swagger, que es una ayuda visual que me devuelve toda la información relacionada a lo que viene a ser mi API, ¿no? Es estrictamente mi API. Si yo quiero compartir mi API sin tener que crear un Postman, yo aquí configuro esto y ya está disponible como una librería. Entonces vámonos a mi proyecto. Estoy utilizando la versión. Aquí ya tengo guardadas mis credenciales. Las credenciales son las mismas que yo tengo registrada en mi base de datos, que es Juan Pérez. Si me voy aquí a mi tabla de usuarios, que tiene un ID de rol y demás, tomo Juan Pérez y esta clave de aquí. Simplemente esto pues ya lo tengo guardado en mi navegador, ingreso y me devuelve al componente principal, que en este caso sería Dashboard. Dashboard sería el componente que se renderiza. Primero pudo haber sido cualquiera de estos, pero directamente pues opté por utilizar Dashboard, pero por temas de tiempo no me dio chance de poder aquí colocar una información general con las funciones y demás, ¿no? Entonces, vamos por lo que viene a ser el componente o de estudiantes. Cuando yo elijo estudiantes, pues tengo aquí una lista de estudiantes que es la misma que podemos ver en mi tabla de alumnos que me devuelve la información, ¿no? Es la misma información. Aquí tenemos a Daniel Marroquín, que soy yo, que me agregué como datos. Estos son todos los campos de mi tabla y los 12 registros que nos reflejan la base son los mismos que tenemos aquí. La paginación no está activada por temas de optimización porque sí requiere un tema de configuración adicional, pero no es tan complicado. Lo que sí agregué fue un pequeño filtro de búsqueda que puede buscar por nombre. Vamos a ver, creo que sí, ahí está por apellido, perdón, lo había colocado con apellido. Aquí nos devuelve una pequeña búsqueda. Tenemos aquí una columna de acciones que nos permite borrar en este caso.
Dice si está seguro de eliminar al estudiante Marroquín. Yo le digo que sí, pero aquí hay un error interno, un bug que pues, no me dio tiempo de corregir y que nos permite en este caso, no nos permite guardar o eliminar este registro, ¿no? Pero si lo hacemos desde Postman, pues claro que sí nos deja. Si voy aquí a Delete, me dirijo a, bueno, vamos a borrar el i1, no necesito nada más, ningún body. Aquí directamente pues me va a decir que fue eliminado exitosamente, y si me dirijo al log de mi archivo pues dice que el archivo como tal, el registro como tal ya fue eliminado. Y si voy aquí a mi carpeta pues no le hice una eliminación directa, sino que hice un borrado lógico. El ID 1 lo cambia a 0 y de esta manera ya no aparece, porque cuando se ejecuta de nuevo el proyecto, perdón, cuando se ejecuta de nuevo el proyecto, o bueno, esta parte de aquí hace un relanzado de los datos y vuelve a cargar la lista, pero actualizada, porque la lista de aquí lo que nos devuelve es todos aquellos que estén activos, no nos devuelve ninguno que esté activo. Si yo quisiera agregar un nuevo alumno, le vamos a poner, no lo sé, Daniel Martín, Caicedo, y aquí pongo test. Dirección, vamos a poner prueba, teléfono, vamos a colocar perdón, este es un tema de libre, de un plugin interno que tengo. Ok, aquí se ha puesto una validación para 10 dígitos. Aquí un correo, test@test.com. Pongamos estudiante, tipo documento, cédula, documentaria, listo, fecha de inscripción, vamos a ponerle que es el día 3. Y fecha de nacimiento, vamos a decirle que, digamos que pues, esto es de 2000, del 2000, desde el 2002. Ok, colocamos aquí una fecha y guardamos. Parece que tenemos un bug. Ok, dentro de lo que cabe parece que tenemos un inconveniente con los datos. Parece que uno de los datos no fue validado. Ah, es el correo. Test.com. Ahí sí, vamos a ver, un error aquí al crear el cliente. Me parece que por ahí hay un error. Aquí está el método que apunta a mi backend y le dice que le está mandando estos valores. Parece que dentro de lo que cabe hay un problema. Me parece que es el número. Si está bien. Le puse validaciones del formulario para que pero lo que no me alcanzó a poner fue un tema relacionado con el mensaje de aviso como tal de dónde está fallando. Pero sí me permite guardar. Si nos vamos a cursos, es lo mismo. Aquí me estaba dejando guardar. A ver, el botón. Java, sí, sí, si me permite la búsqueda. Vamos a hacer otro ejemplo aquí más corto. Eh, curso de IA. Eh, test, duración 2 semanas. Objetivos test, responsables test, fecha de inicio, le podemos poner aquí el 4, fecha de fin el 25. Guardar. Bueno, parece que tenemos un inconveniente aquí con el tema del guardado, porque también pues apunta a un servicio, formulario inválido, algo está fallando. Me parece que uno de estos campos debe tener más caracteres. Veamos, parece que la fecha, me parece que hay un problema. Vamos a ver. No, el formulario la validación que le puse me está generando problemas. Sí, me está generando problemas. Formulario inválido. Bueno, en este caso vamos a revisar con estudiantes de nuevo.
Bueno, podemos verlo directamente en el código si nos vamos al componente. Nos vamos al componente de estudiantes. Las validaciones están aquí. Son requeridos, email, información. No, si está correcto, no hay ninguna validación adicional. Ok, bueno, en este caso pues tuvimos este problema, no pudimos comprobarlo, no sé como tal la información. No sé si aquí el último intento, pues si no. Eh, Veamos, tenemos que estamos en septiembre, fecha de inscripción y le vamos a poner una fecha. Veamos. Y aquí le decimos guardar. No, parece que el formulario no me deja guardar. Pero básicamente esa es la cuestión con respecto al formulario. No, esto es lo que logré alcanzar a hacer porque el apartado de docentes, de evaluaciones y banco de preguntas, pues no me permite en este caso generar lo que viene a ser la... Bueno, no tuve tiempo de poder finalizar porque en las evaluaciones quería agregar una una nueva evaluación y junto con ello una planificación. En este caso, pues si nos dieran de pronto una semanita más para poder terminar este apartado, pues con gusto lo realizaría, pero sin embargo fue lo que logré hacer con las tecnologías que ya sé manejar y básicamente pues eso es lo que les podría mencionar acerca de mi proyecto. Espero que sí hay posibilidad de que se pueda manejar de mejor manera el tema de poder continuarle, porque como ven pues ya está avanzado, pero me faltaron estas opciones, validar que funcione el tema de guardado, etcétera. Entonces, de mi parte pues eso sería todo. Agradezco su atención y muchísimas gracias. Cualquier novedad pues me pueden mencionar.